Nos enlazamos con César Niño, profesor universitario, experto además en temas de seguridad y defensa. Profesor Niño, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Paula. Buenas noches y por la invitación, muchas gracias. Bueno, mire, el gobierno de los Estados Unidos aún no se atreve a decir que lo que pasó en el aeropuerto de Fort Lauderdale sea un atentado terrorista, pero desde su conocimiento justamente en estos temas de seguridad, ¿usted cómo lo ve? Con las informaciones que se han venido ya conociendo, ¿hubo o no hubo aquí un atentado terrorista? Afortunadamente, yo creería que el actor material de los hechos está vivo y eso nos da unos indicios aún más sólidos para empezar a atar cabos para saber si es un acto terrorista o no. ¿Por qué lo digo? Porque si recordamos los últimos hechos de atentados terroristas, por ejemplo en Turquía, en Niza, en Alemania, nos vamos a dar cuenta que las autoridades han dado de baja a estos sujetos. Luego han quedado los cabos sueltos y la información muy suelta. Por el momento, como ustedes lo bien informaban ahorita, las autoridades estadounidenses no han podido esclarecer el hecho, pero sin duda alguna, todo acto que siembre un asunto de zozobra sobre la población es un acto de terrorismo. Bien sea quien esté detrás de esto o simplemente sea como las investigaciones han empezado a arrojar un ex militar hispano con algunos desórdenes mentales, pues posiblemente esto sin duda alguna sea un acto terrorista con efectos netamente circunstanciales. Se dice, César, que el atacante pudo haber llegado en alguno de los vuelos que aterrizaron ahí a esa hora, que portaba el arma con permiso, además para volar con ella, pero que la habría cargado en el baño y después habría salido a disparar. Explícanos un poco para quienes somos ajenos a todos estos temas, ¿cómo es este asunto de viajar con armas? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue y en qué momento le entregan a la persona el arma o la persona viaja con el arma dentro del avión? Bueno, hay que tener varios elementos muy presentes para tener este tipo de análisis. Primero que todo, recordemos la segunda enmienda de los Estados Unidos, que es la enmienda que le da potestad al ciudadano estadounidense para portar armas en dos ocasiones. Una, para proteger su propiedad privada y dos, para proteger a la nación en caso de haber una dictadura en el gobierno. Pero más allá de eso, el estado de la Florida, donde ocurrió este suceso, es uno de los estados más permisivos a la hora de tener y comprar armas. Más allá de eso, también recordemos todo lo que sucedió frente a la adquisición de las armas dentro del estado. Pero si somos un poco más incisivos en estas cuestiones, nos vamos a dar cuenta que después del 11 de septiembre de 2001, todos los protocolos de seguridad y todo lo que tiene que ver con los regímenes internacionales frente a la seguridad aérea van a empezar a endurecer todos los mecanismos de la tenencia de armas en los aeropuertos. Aquí podríamos ver algunas fisuras tal vez en los controles, uno. Dos, podríamos también empezar a tejer cuestiones frente a que el sujeto es un ex militar, luego podría tener algunas conexiones en el aeropuerto y estamos empezando a jugar a las especulaciones, pero es fundamental que juguemos con estas condiciones porque podríamos ver más cercanamente indicios o más sucesos que podrían llevarnos a esto. Dentro de los aeropuertos se llevan algunos protocolos de seguridad, por ejemplo, con que ningún pasajero ni en servicio activo puede llevar armamento dentro de las aeronaves. Las armas que llevan algunos sujetos que tienen todo el permiso del Estado para hacerlo, tienen que llevarlo en otro tipo de equipaje en el avión, pero dentro del avión, es decir, como pasajeros y como equipaje de mano, las armas están prohibidas, bien sean vuelos domésticos o vuelos internacionales. De llegar a comprobarse, César, que fue un veterano de guerra, que no tiene nada que ver esto con el terrorismo islámico ni con otro tipo de terrorismo, pues surge realmente otra pregunta, porque no es la primera vez que militares que han participado en diferentes guerras pues quedan un poco trastornados en su mente y se generan este tipo de ataques. ¿Qué acompañamiento, qué asesoría psicológica, qué tanta vigilancia reciben los veteranos de guerra en los Estados Unidos para saber que están bien? ¿O es esta otra de las falencias que estamos encontrando ahora? Pues las falencias están por doquier y no solamente en los Estados Unidos, es decir, cualquier veterano de guerra siempre lleva a casa o trae a casa consigo toda una serie de rezagos que le ha dejado la propia guerra en el ejercicio propio de su actividad como militar. Pero si nos ponemos un poco más trascendentales en la cuestión, podríamos advertir que el gobierno de los Estados Unidos y toda la administración de los últimos más o menos 50 años, incluso después de Vietnam, Estados Unidos ha empezado a adoptar medidas de salud pública a la hora de atender la salud mental de sus excombatientes. Pero más allá de eso, podríamos decir que lo que pasó hoy en el aeropuerto de Fort Lauderdale, podríamos decir que efectivamente sí fue un acto terrorista. No es un acto terrorista de la envergadura de un acto yihadista o que sea aluda que sea el Estado Islámico, que sea Al Qaeda o algún tipo de organización similar que a los que estamos acostumbrados a escuchar
todos los días en las noticias del mundo, pero sí podríamos decir que, bien sea, esto es un acto tal vez de demencia, pero al tener un acto de demencia pudo haber generado siempre un acto, una zozobra y terrorismo en la población. Las actividades que tienen que ver el Estado, aquí podríamos ver que hay unas fisuras netamente frente a la salud pública de sus exsoldados, pero más allá de eso el Estado cada vez es más incapaz de controlar la salud mental de sus excombatientes y por supuesto de combatir algo como el terrorismo. Recordemos, miremos nomás lo que acaba de pasar hace algunas horas en el aeropuerto. Es decir, el control de armas, el control de un sujeto que empuña un tipo de arma como esta y pues efectivamente los permisos que el propio Estado otorga a los ciudadanos para adquirir las propias armas de manera convencional, nada irregular. César, desde sus conocimientos en temas de seguridad y de defensa quisiera hacerle la siguiente pregunta y es ¿cuál es el objetivo de un atacante, de un terrorista, de escoger un aeropuerto como el sitio para llevar a cabo su ataque? Pues bueno, es un sitio bastante paradisíaco para cualquier terrorista. Primero que todo tenemos un gran flujo de personas, de turistas, es un centro turístico. Recordemos que el aeropuerto es uno de los aeropuertos que más o que allí convergen los vuelos más de bajo costo dentro de los propios Estados Unidos, lo cual implica una alta movilidad propia de los turistas. Primero. Segundo, que atacar un aeropuerto gira todos los ojos del mundo al escenario. Es decir, no es lo mismo atacar un puesto de control de policía que atacar un aeropuerto o atacar efectivamente una zona como punto de convergencia por parte de miles y cientos de miles de personas. Los aeropuertos son considerados una serie de puntos estratégicos a la hora de hablar, por ejemplo, de terrorismo internacional, porque es el punto, o más bien, los corredores estratégicos que servirían como de flujo de tránsito y, por supuesto, en los cuales todas las cámaras están atentas a los flujos y a los vuelos en los cuales van a converger allí dentro de los propios, aquí el propio territorio de los Estados Unidos. También dentro de esta configuración podríamos ver que los aeropuertos, en este caso el aeropuerto del estado de la Florida, de Fort Lauderdale, de Miami, podríamos advertir que más allá de lo que tendría que ver con los puntos turísticos, estamos a puertas de la bienvenida del próximo presidente electo de los Estados Unidos. Es decir, podríamos ver que estamos hablando sobre una bienvenida espectacular frente a lo que se le viene encima a la agenda de seguridad nacional y por supuesto seguridad internacional al presidente Donald Trump, que en efecto pues se ha manifestado de una manera bastante tibia. Muy bien, pues César Niño, experto en seguridad y defensa, muchas gracias por estos minutos que nos regala usted hoy para analizar de la manera en la que lo hemos hecho, pues esta noticia que hoy la verdad nuevamente nos pone a todos con un poco de temor ante lo que estamos viviendo en el mundo y que no es propiamente la mejor manera de empezar este 2017. Buenas noches. Gracias, Paula, muchas gracias.